Hola, bienvenida, bienvenido a este primer vídeo del módulo 1 del curso de experto en formación superior en clínica e intervención en trauma con EMDR. En todo este módulo vamos a hablar de los llamados protocolos de intervención en urgencia o en crisis, en trauma agudo, protocolos para trabajo con evento traumático reciente. Todos ellos tienen en común que son protocolos de lo que llamamos EMD. Seguramente sabes lo que es esto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de EMD? Si has hecho mi curso de clínica de intervención en trauma, pues lo conoces bien, sabes bien a lo que me refiero y además, como sabes, pues hemos visto ya en ese curso algunos protocolos de EMD. El protocolo nuestro de aumento de ventana de tolerancia, que veremos también con más detalle en este módulo en el próximo vídeo. Y bueno, pues vimos, por supuesto, el protocolo a futuro, que es un protocolo que trabaja con la ansiedad anticipatoria y es también de EMD, el protocolo grupal de trabajo con el abrazo de la mariposa creado por Lucina Artigas e Ignacio Jarero es un protocolo de EMD. Y bueno, pues hay varios protocolos que utilizan esto de desensibilizar solamente, sin reprocesamiento, porque eso es a lo que se refiere EMD. Le quita una R a EMDR y se centra en desensibilizar, en disminuir, como nos gusta decir, el hiperarousal amigdaloideo, ¿no? que se reconoce y que se establece cuando hay vivimos, experimentamos un acontecimiento que produce un impacto emocional y que genera esa sobreestimulación de la amígdala, que es la protagonista dentro del sistema límbico bueno, pues de ese descontrol emocional, de esa sensación de sentirse sobrepasado y de ese no tener ideas claras sobre cómo manejarse, si voy a poder con esto que me está ocurriendo, qué hacer o incluso estar bloqueado y con un nivel en shock y con un nivel de sufrimiento y de angustia absolutamente incapacitante, ¿no? Muy poco funcional. Entonces, lo que se proponen este tipo de protocolos es disminuir claramente ese nivel exagerado de experimentación y que bloquea, como hemos ido viendo, ¿no? Y como ya sabemos, al sistema de procesamiento de la información y que por lo tanto, bueno, pues eso nos impide que procesemos adecuadamente el acontecimiento y que nos podamos manejar con funcionalidad adaptativamente y que podemos ir progresando en las diferentes etapas del duelo que tengamos que ir elaborando en relación con ese acontecimiento traumático vivido, que no se quede bueno, pues bloqueado y por lo tanto ese estado de shock y todo lo que rodea esa primera etapa acabe haciendo que, bueno, pues que convirtamos lo vivido en algo que al final tiene la denominación de duelo traumático, ¿no? Y a partir de ahí no avanzamos en las siguientes etapas relacionadas con la elaboración del duelo y bueno, pues el malestar asociado, la presentación de síntomas, el continuar con angustia, la disfuncionalidad, la desadaptación en general, acaben siendo las protagonistas. Todo esto en relación con el duelo, las etapas y cómo irlas trabajando, lo veremos en el módulo 2. Es imprescindible el tener muy claro todo esto como clínicos para poder trabajar adecuadamente con nuestros pacientes. Los protocolos específicos en general, como decía en la introducción, han ido
creándose en función de las necesidades de los clínicos, en función de que, bueno, pues que al ir viendo a nuestros pacientes en la consulta, nos iban surgiendo, ¿no? Dudas con respecto a cómo aplicar el protocolo básico, la necesidad de alguna manera variarlo o modificarlo para poder llegar de verdad a aplicarlo adecuadamente. Hay muchas situaciones en las que es imposible aplicar directamente el protocolo estándar, y aunque es un protocolo que nos encanta, que nos parece maravilloso, que se ha demostrado absolutamente eficaz y es hacia donde claramente queremos dirigirnos, pues como hemos venido hablando durante todo el curso de clínica de intervención en trauma, sabemos que no siempre es la opción primera a la que podemos acudir. Con los niños es prácticamente imposible aplicar el protocolo estándar, sobre todo con los más chiquitines, y en otras muchas circunstancias, ¿no? En emergencias, pues es también imposible utilizar ese protocolo, ¿no? Y por eso autores como Lucina Artigas o Ignacio Jarero desarrollaron su protocolo grupal dentro de lo que fue un momento de un terremoto ocurrido en México, a la hora de pensar en cómo ayudar a estas personas y ayudar al mayor número de personas, teniendo el menor número de clínicos pudiendo hacer algo con ellos, ¿no? Y sobre todo con los más chiquitines, que es con los que nace este protocolo de abrazo de la mariposa. Trabajando con niños y utilizando lo que había en ese momento, y que era el poder dibujar en la tierra, ¿no? Lo que ahora hacemos en consulta con lápices y papeles y folios perfectamente fantásticos, pues ellos tuvieron que improvisar y decirles a los niños que hicieran sus dibujitos en la arena, ¿no? Entonces, bueno, las circunstancias obligan a adaptarse, los pacientes nos obligan a adaptarnos y eso, pues a adaptar los protocolos. Así nacen algunos protocolos específicos y, bueno, pues algunos de ellos, los que nos parecen los más útiles, los más utilizados también en consulta, pues son los que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Vamos a ver un poquito la historia de estos protocolos de intervención en crisis o en emergencia. En relación con estos protocolos, lo primero que quiero comentar es que hay una cierta controversia y querría aclararla, al menos desde luego dar mi opinión y posicionarme dentro de esa controversia bueno, pues en el lugar en el que yo creo que es donde tenemos que estar los clínicos especialistas en trauma. Es donde me ha llevado, además, después de la experiencia, ¿no? Después de tantos años de consulta privada. La controversia tiene que ver con la oportunidad de aplicar estos protocolos lo más rápido posible en cuanto ha sucedido el acontecimiento traumático, o esperar. Hay mucha gente, incluso clínicos, que lo que recomiendan es esperar y que no se trabaje con el paciente hasta pasado un tiempo. Em, Parece que la idea es que es verdad que en los manuales diagnósticos lo que se dice es que no podemos diagnosticar trauma hasta que, o sea, trastorno de estrés postraumático, perdón, para ser más exactos, hasta que ha pasado un mes desde que ocurrió el acontecimiento, si es que sigue habiendo síntomas y sigue, bueno, pues esos grupos de síntomas, esos tres grandes grupos de síntomas, ¿no? Que aparecen en relación con el trastorno de estrés postraumático y que son la clave para diagnosticarlo, pues si siguen presentes después de un mes, entonces sí podemos llamar a al cuadro que está presentando esta persona trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, pues se considera que es mejor dejar que el sistema de procesamiento de la información pues vaya lidiando con lo que va pasando y
bueno, el procesamiento se produzca naturalmente. Pero bueno, y eso es lo que dicen algunos clínicos, algunos estudiosos de este tema. En mi opinión, esa no es la mejor opción. Hay también partidarios de hacerlo de esa manera e incluso no intervenir hasta mucho después, porque eso me lo he encontrado muchas veces, me lo habéis preguntado alumnos en clase muchas veces que trabajáis en ese ámbito y me ha tocado a mí vivirlo y experimentarlo muchas veces acompañando a pacientes a lo largo de estos 30 años. Em, y es cuando hay víctimas de violencia de género, malos tratos, abuso, diferentes cuestiones que acaban en un juzgado, que suponen, bueno, pues denuncias por medio y procesos judiciales. Entonces, a mí me han llegado a decir los abogados de algunos clientes que no trabajase con el cliente o la clienta porque era preferible que todo el sufrimiento, el malestar y los síntomas que presentaban, bueno, pues que se diesen y que se viesen durante el juicio en las vistas, para que el juez pudiera ver y darse cuenta de la magnitud del malestar y del sufrimiento de esa persona y entonces esa persona tuviese credibilidad. Que si no, de otra manera, si has trabajado con esa persona y está mejor y controla mucho mejor y el nivel de sufrimiento no es tan extremo, pues entonces puede parecer como que la cosa no ha sido para tanto y correr el riesgo de que el juez no responda como sería deseable, ¿no? Em, eh, todo puede ser comprensible y, por supuesto, pues, bueno, pues igual cada uno decidirá lo que le parezca mejor, pero a pesar de esas dos cosas, yo sigo insistiendo y siempre insistiré en que es preferible el ayudar a esta persona que está sufriendo, que está experimentando un sufrimiento tremendo, una angustia brutal que le está distorsionando toda su vida, toda su forma de manejarse, que le está impidiendo funcionar, que le está trastocando todo y, bueno, y si eso al final hace que el juez no responda como nos gustaría, pues bueno, habrá que plantearse el intentar modificar este tipo de cuestiones desde otro lugar, ¿no? Pero no impidiendo que una persona que está sufriendo tenga el tratamiento que necesita para estar mejor. Me parece cruel y me parece, bueno, pues inhumano el no trabajar con esa persona, porque además estos procesos pueden ser muy largos, son muy difíciles, son retraumatizantes y bueno, es que la experiencia puede durar años y la persona puede salir totalmente, bueno, pues con la vida absolutamente arruinada de un proceso semejante. Entonces, bueno, mi consejo es que no lo hagáis así. Yo recientemente he tenido que atender a una persona, una mujer, que vivió una experiencia hace poco más de un mes aquí en Madrid, en un accidente en el que, bueno, pues que se difundió a nivel nacional, en el que muere un cachorrito, un niño y no era su hijo, pero ella conducía el coche. Y bueno, pues te puedes imaginar el estado en el que estaba cuando yo la vi. Afortunadamente, un familiar había sido alumno mío y entonces pues le recomendó que viniese a verme. Y bueno, pues claro, el estado en el que venía era terrible porque a su angustia, a su malestar, su incapacidad para hacer, para estar en la vida, se le unía
el efecto de los fármacos que le habían dado en las urgencias psiquiátricas. Y esto es algo que, claro, que es razonable que se haga porque de alguna manera hay que intentar que esta persona no esté con ese nivel de angustia tan brutal que le haría colapsar en, en poco tiempo y que pueda descansar algo, que pueda dormir. Entonces, bueno, es normal, pero claro, prolongar el tiempo en el tiempo ese tratamiento sin un tratamiento psicoterapéutico apropiado de este estilo, como el que vamos a estar viendo durante este módulo, pues insisto en que yo personalmente lo considero inhumano. A ella mucha gente le había dicho que no lo hiciera, que no fuera a ver ningún psicólogo y demás. Pero bueno, pues afortunadamente, y digo afortunadamente porque es lo que dice ella misma ahora mismo, ¿no? Pues vino a verme, hemos estado trabajando, hemos hecho 2 o 3 sesiones, creo que son 3, de trabajo con lo ocurrido, y ya en la primera pudo dejar el de tomar la medicación durante el día y solo tomar algo para poder dormir. A partir de la segunda ya no necesito nada. En la tercera sesión, cuando la vi en la tercera sesión, ya había vuelto a hacer vida prácticamente normal. Enseguida se reincorporó al trabajo y bueno, pues claro, la pena, la tristeza profunda, ahí está, y ahí sigue, y ahí va a estar mucho tiempo. Pero hemos conseguido, como decía antes, pasar por esa primera etapa, esa etapa de shock, esa etapa de confusión, esa etapa de no sé ni qué ha ocurrido, y esto me parece todo un sueño, una pesadilla de la que, por Dios, estoy deseando despertarme, y con un nivel de malestar y de angustia, de descontrol, de falta de manejo, de disfuncionalidad terribles, ¿no? De cero sueño, síntomas intrusivos, sin poder ni querer hablar con nadie, ni ver a nadie para que no le hagan recordar todo esto, y a la vez deseando hablar del tema una y otra vez con las 2 o 3 personas que son receptivas y que le pueden dar algo de alivio, ¿no? El sufrimiento era tremendo. Y bueno, pues lo trabajamos desde nuestro protocolo para intervenir en trauma reciente bueno, pues con el éxito habitual, el éxito normal, ¿no? Ya sabes que decimos que para que una herida no se convierta en traumática, es importante hablar de ello, pensar en ello y soñar con ello, ¿no? Y ella ha ido pudiendo hablar y pensar y soñar, y además el hablar y el pensar en un espacio seguro con un terapeuta que le ha hecho sentir la confianza suficiente tanto en el proceso como en sí misma, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué hacemos con ello? Pues como decía, conseguir que el sistema de procesamiento de la información no se quede bloqueado y asegurarnos de que va a poder ir avanzando por las diferentes etapas del duelo, y que va a poder estar conectada con la tristeza, no sobrepasada con la angustia, sino conectada con la tristeza, porque la tristeza está ahí para elaborar el duelo, ¿no? Y ella misma me comentaba la última sesión que la veo la semana que viene para hacer seguimiento, y la última sesión que la vi me comentaba que otras personas que habían vivido el acontecimiento, que no habían ido a ver a un profesional y que estaban haciendo caso de los consejos de otros que les decían que era mejor no trabajar tan tempranamente, pues decía claro, que les veía en un estado terrible de angustia, de no poder salir de la cama, de estar de medicación hasta las cejas y de, bueno, pues, estar francamente mal, ¿no? Entonces, bueno, ella se alegra mucho de haber podido hacer este proceso y poder estar con su familia, con sus hijos, con su trabajo y con sus cosas, sabiendo que lo veremos, ¿no?
que no va a volver a ser nunca la misma persona, pero intentando, claro, pues elaborar ese duelo para llegar a lo que llamamos el momento de crecimiento postraumático, ¿no? Y poder llegar a pensar que la persona que va a salir de esta experiencia, que no va a ser la misma, no tiene por qué ser alguien que está infinitamente peor de cómo estaba, sino alguien que crece con esa experiencia y que a pesar de lo triste y de lo difícil, pues, bueno, pues lo vivido lo va a poder volcar en aprendizaje y en poder hacer algo mejor y que mm, esa resultante, esa persona resultante de la experiencia pueda ser, como solemos decir, ¿no? Una mejor versión, una versión todavía mejorada, ¿no? De sí misma. Veremos esto, como digo, cuando hablemos del protocolo ya específicamente, pero que en este sentido resuelvo la controversia manifestando mi inclinación a trabajar de esta manera. Y en general cualquier clínico MDR pues tiene esta misma opinión y por eso se organizan, se crean, se desarrollan este tipo de protocolos y trabajamos con ellos porque es que además es, claro, pues muy eficaz el trabajo que se hace con estos protocolos. Y, y bueno, pues de esta manera, como decimos, si todos sabemos que uno de los principios del PAI, ¿no? del sistema de procesamiento adaptativo de la información, lo que nos dice es que en un momento dado un acontecimiento puede bloquear el procesamiento normal y que la estimulación bilateral colabora en ese desbloqueo para que todo fluya por donde tiene que ir, por donde es adaptativo, pues lógicamente hagamos uso de estos protocolos para intervenir de esta manera. Dicho esto, como te comentaba, vamos a ver un poquito de historia, de cómo nacen este tipo de protocolos. Ya decía que nacen desde la necesidad y entonces, bueno, pues surgen originalmente dos grandes bloques de protocolos que en realidad, bueno, pues tienen denominaciones distintas, pero son muy parecidos y trabajan realmente lo mismo. Lo que pasa es que unos hablan de protocolos de EMD y otros protocolos de evento reciente. Bueno, en realidad todos son protocolos de EMD y todos tratan de trabajar o están diseñados para trabajar con acontecimientos pues muy recientes o recién ocurridos ya mismo en las salas de urgencia de un hospital o como el de Lucina y Jarero, Artigas y Jarero en el momento, horas después de que se ha producido un terremoto pues en el lugar donde se ha dado el desastre, o bueno, pues 2 días después, una semana, lo que sea, ¿vale? Pero todos son de EMD porque todos lo que hacen es desensibilizar. Y por lo tanto, como pongo aquí, el objetivo sería evitar que se acabe diagnosticando trastorno de estrés postraumático y aliviar ese sufrimiento excesivo, ese sufrimiento extremo que puede estar padeciendo la víctima en el momento de vivir esa situación. Entonces, ¿cuáles son las precauciones fundamentales que hay que tener? Pues evitar las asociaciones, evitar que haya conexiones, que una cosa le traiga a la otra, asocie, porque ahí es donde corremos el peligro de que entre la R, ¿no? de que se produzca reprocesamiento y nos queremos quedar en EMD, no ir hacia EMDR. Veremos cuándo y cómo si vamos a querer ir. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, el primer protocolo de MD pues, fue descrito por Francine Shapiro y, y lo describió en un artículo en el Military and Post-Disaster Response Manual en 2004. Difiere del protocolo estándar de MDR en que se focaliza, como te digo aquí, en la desensibilización de lo que ella llama imagen sensorial intrusiva.
Eso que ella llama imagen sensorial en realidad puede ser cualquier tipo de input sensorial, ¿vale? Entonces lo que hace es estar revisitando ese input permanentemente, frecuentemente, preguntando y haciendo consciencia del nivel de perturbación. Entonces, al estar muy centrado, muy focalizado en preguntar por esa imagen o ese pensamiento, esa sensación corporal, ese sonido, ese olor, lo que sea que conforma esa imagen sensorial intrusiva, pues lo que se consigue es bueno, pues que no, que esté acotar lo que trabajamos y que no haya asociaciones. Entonces, bueno, pues acaba conceptualizándose como un protocolo específico para trabajar con síntomas intrusivos que son propios del trauma agudo del que se acaba de producir, del más reciente, ¿no? Y que es el que, bueno, pues el que luego inspira protocolos para utilizar en urgencias. Como te decía, normalmente pues van a ser imágenes, es con lo que mayoritariamente trabajamos, pero que pueden ser sonidos, olores y otras sensaciones repetitivas, lo que ella llama imágenes sensoriales. Entonces se dirige al procesamiento obstruido, ese bloqueado, ¿no? A un nivel perceptual. Así, pues queda muy focalizado y no hay otras asociaciones y por lo tanto, riesgo de conexión con otras cosas, sino todo el tiempo limitando ahí. En lo que se refiere a los protocolos de trauma reciente, también fue ella la que diseñó el primero que se conoce, que el nombre con el que se publica es el protocolo extenso para eventos traumáticos recientes. Y también hay una versión en el manual al que nos referíamos antes. Y luego contamos o se desarrolló una versión reducida de este protocolo. La desarrolló Roger Solomon a partir de que iba explicando y compartiendo con clínicos en sus talleres el protocolo extenso de Francine Shapiro. Y yo tuve la oportunidad hace ya un montón de años de estar con Roger Solomon en un taller, vamos, en varios, pero en concreto en el taller de trabajo con trauma reciente. Y efectivamente, pues es una versión la que nos enseñó, una versión reducida de este protocolo extenso. Y bueno, pues vamos a ver que estos protocolos lo que hacen es que conceptualizan lo ocurrido como una experiencia fragmentada, lógicamente. Eso ya lo hemos visto también, ¿no? Cuando hemos hablado de trauma en el curso de clínica de intervención en trauma, que efectivamente es lo que caracteriza a la experiencia traumática, que se incorpora lo vivido como experiencia fragmentada, como que las sensaciones por un lado, las creencias, los pensamientos por otro, las emociones por otro, todo queda desconectado y es precisamente integrar toda esa información, el trabajo que hay que hacer en trauma, ¿no? Entonces, desde esta consideración se busca el integrar y el que se consolide la información en una sola imagen que integre y que pueda representar todo el acontecimiento. Es necesario, por tanto, procesar un número de objetivos en orden, partes del evento, para facilitar tanto la integración como la consolidación. El orden, el narrar en orden y secuenciadamente es algo que se sabe que es necesario y con lo que trabajamos siempre para revertir el impacto de una experiencia, de un acontecimiento traumático. Sabemos, y es algo que también hemos estudiado juntos en el curso de clínica de intervención en trauma, que
que hay estructuras neurológicas implicadas, ¿no? en esta secuenciación que se ven afectadas cuando se viven experiencias traumáticas, como por ejemplo el hipocampo. Por eso nuestra, bueno, pues, nuestro estar siempre insistiendo, nuestra insistencia en que hagamos una línea de vida, en que insistamos en que se narren y que nos cuenten las cosas ordenadamente, el poner las fechas, el obligar al paciente a hacer ese trabajo de encontrar referentes para poder ordenar adecuadamente y contar la historia así, ¿no? De esa manera, secuencialmente, porque eso ayuda a revertir los efectos de la experiencia traumática y es algo que nos encontramos siempre en estas personas que tienen mucha, mucha dificultad para poner fechas. Vienen en una sesión, has hecho la línea de vida y ha puesto una serie de fechas y te ha dicho que esto ocurrió cuando tenía unos años y en la siguiente viene diciendo que no eran esos años, que eran otros y que ha preguntado y que entonces no sé qué o que cuando trae las fotos pues entonces ve no, que efectivamente no puede ser porque todavía aquí la abuela estaba viva y entonces no puede ser el 2002. Es siempre un batiburrillo tremendo el que tienen, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esos fragmentos se ordenen y haya secuenciación y se obtenga una narrativa que pueda dar ese ir ligando e integrando y aportar ese orden es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, pues esta es una idea importante también que está detrás de, bueno, pues desde luego del modelo que nosotros te vamos a compartir y detrás de la mayoría de los protocolos que trabajan actualmente, que están, de los que usamos, ¿no? en trauma reciente. El protocolo extenso, el de Francine Shapiro, da instrucciones, por tanto, para obtener una historia narrativa, toda esta secuencia ordenada. Y lo que hace después es que pide al cliente que visualice esa escena, toda esa película, digamos, ¿no? que ha narrado y que ha ido ordenando primero con el clínico y que entonces que cierre los ojos e identifique los momentos más perturbadores, porque así se identifican los puntos donde observamos mayor nivel de perturbación y esos puntos son los que se utilizan después como diana para trabajarlos independientemente con EMDR. Entonces el procedimiento se va repitiendo un montón de veces hasta que puede ser visualizado de principio a fin ya sin perturbación. Lo que le convierte en extenso es esto de tener que, por un lado, estar narrando, ¿no? Repetidamente lo que ha ocurrido hasta que ya lo puede contar sin perturbación y por otro entonces como desde esa narración lo que vamos localizando son esos puntos de perturbación máxima, pues que hemos dicho que después vamos a utilizar como dianas, pues claro, eso conlleva el que estemos después teniendo que procesar cada uno de esos puntos con un protocolo básico de MDR y eso hace pues que al final el trabajo pueda ser largo, pueda ser demasiado extenso, necesitas tiempo suficiente, ¿no? para ir trabajando cada uno de esos puntos, de esas dianas, pero realmente desde ahí te garantizas que el acontecimiento queda totalmente procesado. Si te das cuenta, si has hecho conmigo el curso anterior y ya conoces el protocolo de aumento de ventana de tolerancia, estarás pensando que efectivamente esto tiene
tiene mucho que ver con lo que hacemos ahí, ¿no? De trabajar con la línea de vida, ir viendo ¿no? Trabajando con esta narrativa, evitando demasiadas asociaciones para solo desensibilizar, pero ir encontrando cuáles son esos puntos de perturbación que luego vamos a utilizar para trabajar como dianas en el resto de días de procesamiento y de trabajo en la terapia, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí estas cosas me fueron inspirando para ir utilizándolas y sacando el mayor potencial de este tipo de protocolos. El, mm, el más conocido, el de la versión reducida del protocolo para evento traumático de reciente, la que te comentaba de Roger Solomon, es más o menos la misma, solo que modifica un poco el protocolo extenso. Estructurándolo en relación con las 8 fases de MDR para que luego sea más fácil para el clínico que está acostumbrado a tener en mente las 8 fases, pues decir, bueno, pues así me resulta más cómodo, más fácil acordarme y aplicar y ver cómo lo hago, ¿no? Porque lo equipara, lo hace equivaler con el protocolo, con las 8 fases del protocolo estándar, ¿no? Y, y bueno, pues simplemente reparte las instrucciones en relación con lo que hay que hacer con el paciente, pues como si haciendo equivaler las, eh, las distintas fases con las fases del protocolo estándar. Veremos ahora cuando veamos el protocolo que desarrolla Elan Shapiro, que integra un poco todo lo que hasta ese momento había, cómo ella también hace ese esfuerzo por hacer equivaler las fases en relación con las 8 fases del protocolo estándar. Yo sinceramente no veo la necesidad, creo que no hace falta hacer esa equivalencia, que no son protocolos y son formas diferentes de trabajar y no veo estrictamente imprescindible. Pero bueno, puedes pensar que tener en mente historia, preparación, desensibilización, bueno, medición primero, desensibilización, instalación de la cognición positiva, escaneo corporal y cierre, bueno, que reevaluación, pues ya lo vamos a hacer a la siguiente sesión, pues que puede ayudar, ¿no? Bien, vamos a ver algunos protocolos que fueron diseñados directamente para trabajar en las urgencias hospitalarias. En concreto vamos a hablar muy por encima, solo vamos a verlos mínimamente para que tengamos conocimiento de cómo se ha ido desarrollando todo esto, ¿no? El primero que vemos pues, es el llamado protocolo de respuesta de emergencia de King, que lo desarrolla en 2007 y que lo diseña para trabajar en las urgencias de un hospital tras los ataques terroristas a víctimas y que víctimas que presentaban respuestas tan extremas que ni siquiera eran capaces de comunicarse, ¿no? No eran capaces de hablar. Entonces, él lo que hace es simplemente intentar aplicar la estimulación bilateral utilizando las cogniciones ya ha pasado, estás a salvo ahora, para que poquito a poco ese arousal, ¿no? Ese hiperarousal amigdaloideo vaya disminuyendo, la sensación tan extrema, la angustia tan brutal, el shock se vaya revirtiendo y entonces pues el paciente o la paciente pueda empezar a hablar y a contar mínimamente y a elaborar un relato de lo ocurrido, ¿vale? Entonces, desde ahí, el, eh,
lo primero es simplemente pues, ayudar a esa persona con esas cogniciones positivas. Otro de los protocolos es el protocolo para salas de urgencia de Guedala y Joely, que lo desarrollaron también con víctimas de ataques terroristas y se utilizaba también con pacientes que todavía estaban en camillas, no eran capaces de moverse y tenían bueno, pues, dificultad para volver a funcionar mínimamente. Y entonces, bueno, pues otra vez la cuestión era intentar instalar cogniciones positivas para que luego, bueno, pues se consiguiera un relato con el que llegásemos a tener un discurso pleno o un relato coherente con el afecto apropiado. Esto me parece muy, muy importante, lo del afecto apropiado, ¿no? Es eso que comentábamos al principio de esa profunda tristeza que puedes tener frente a la angustia extrema, ¿no? del shock en el momento. Con esa angustia extrema no vas a ninguna parte, no sirve para nada, no es adaptativa, solo es destructiva. La tristeza profunda pues será dolorosa, pero ya es adaptativa y te permite pues funcionar y desde luego atravesar las etapas del duelo necesarias para elaborar la experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente era, otra vez como en el de King, el estar intentando instalar cogniciones relativas al estar a salvo y a que esto ha terminado, ahora estás bien, estás en un lugar seguro, y para que ir reduciendo, ¿no? Y contrarrestando esa angustia, ese shock, ese malestar, conseguir una narrativa, conseguir un relato. Eso es siempre absolutamente imprescindible y a partir de ahí ya pues que pueda salir de la sala de urgencias, ¿no? Y otro de los más conocidos y que desarrolló Kutz, el protocolo MDR modificado abreviado, es una variante del protocolo MD y lo describió como una sesión única del protocolo MDR modificado y abreviado. Y entonces se le pide al paciente que se focalice en el input sensorial más perturbador, sea lo que sea, sensación, olor, imagen. Por eso habla de variante del protocolo de MD. Recuerdas que hemos dicho que el protocolo de Francine Shapiro, el primero de MD que ella elabora, también se basa y se focaliza en lo que ella llamaba las imágenes sensoriales, ¿no? O sea, esos inputs más perturbadores. Y entonces, lo que sea, la sensación corporal, la idea, lo que sea en torno al suceso, ¿no? Esa sensación, ese olor, ese sonido, lo que sea. Entonces, focalizarse en eso, lo mismo, desensibilizarlo y para obtener un relato nuevamente, evitando las asociaciones. Como te comentaba antes, luego también tenemos los protocolos grupales, que son protocolos de EMD. El más conocido es el del abrazo de la mariposa de Artigas y Jarero, y que, como te comentaba, fue diseñado inicialmente para trabajar con niños. Y bueno, se utilizan, pues como comentaba antes, ¿no? Pues en momentos donde hay muchas víctimas, pocos clínicos y te tienes que apañar con lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que utiliza es la autoestimulación porque, bueno, pues de esta forma efectivamente puedes atender a un montón de gente a la vez. Entonces, bueno, estos son los principales protocolos de EMD, de trauma reciente. La diferencia entre los que se consideran de trauma reciente respecto a los otros es que si te has ido dando cuenta, los de EMD suelen hacer un foco en imágenes sensoriales, ¿no? Intrusivas, mientras que los otros trabajan más en ya hacer una elaboración mayor de lo vivido trabajando con el relato. No son incompatibles porque unos
al ser utilizados en salas de urgencia, ¿no? En las urgencias hospitalarias, pues pueden ser los que primeramente habría que usar, ¿no? Y entonces, pues simplemente para conseguir ese salir del shock original y que haya una mínima posibilidad de elaborar un relato, y después, una vez que has conseguido elaborar el relato, pues ya sería más oportuno aplicar el trauma reciente, ¿no? De hecho, eso fue lo que se propuso Elan Shapiro cuando diseña su protocolo en 2008, un poco integrar lo que hay hasta ese momento, ¿no? En este protocolo, como te pongo en la diapositiva, la secuencia de experiencias que se despliega desde el evento original, esto es una de las características más innovadoras en relación con estos protocolos. A mí me gustó mucho en su momento y por eso yo lo utilicé después y lo incorporé para trabajar, por supuesto, en trauma reciente, pero también en general con la línea de vida a nivel, digamos, macro, no solo con la historia de un acontecimiento y con el relato de un acontecimiento concreto que haya podido ocurrir más o menos recientemente, sino para trabajar con la vida entera a nivel micro o macro, ¿no? Con la vida entera de nuestro paciente a la hora de elaborar la línea de vida e ir desensibilizando desde, bueno, pues desde que uno es imaginado por sus padres, que es cuando comienza su historia y debe comenzar su narrativa, hasta el momento presente. Y esta es la innovación de Elan Shapiro y lo que a mí me parece tan oportuno, ¿no? Porque lo que dice es que se debe considerar dentro de un continuo y que hay que trabajar desde el comienzo de ese acontecimiento traumático hasta el momento presente. Bueno, pues tiene muchísimo sentido porque depende del tiempo que haya pasado, han podido ocurrir muchas cosas después de que en principio se da por terminado el suceso traumático, cosas que realmente muchas veces son muy retraumatizantes y que también hay que contar con que hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, se buscan a su vez también, como en el protocolo de eventos, el protocolo extenso de trauma reciente de Francis Shapiro, los momentos más perturbadores para convertirlos en dianas con las que trabajar después. O sea, que incorpora protocolos de MD y de RE, de trauma reciente, eh, dentro de un enfoque unificado y global, ¿no? Eh, eh, expandiendo el foco hasta eso, hasta el momento presente. Entonces, hay dos cuestiones importantes que caracterizan este protocolo. Por un lado, cómo se seleccionan las dianas. Hay como dos grandes grupos de dianas. Por un lado, se hace foco y se considera diana el episodio grande, o sea, toda esa narrativa, desde que ha comenzado el episodio hasta el momento presente en el que estoy trabajando con el paciente frente a frente y me está narrando lo ocurrido. Entonces sería hacer foco al relato completo de lo vivido, de ese acontecimiento, y luego, usando la metáfora búsqueda Google, eh, el pedirle al paciente que haga como si pusiera en el buscador Google cuáles son los momentos más perturbadores. Y entonces pues haces una búsqueda y te aparecen los que serían los más perturbadores. Yo lo de la búsqueda Google no lo he utilizado jamás porque me parece innecesario. Simplemente le pides a tu paciente que identifique. Sí que puede ser útil el decirle, mira, a ver si puedes, después de lo que hemos narrado y de lo que hemos trabajado en relación con toda la narrativa del episodio, si lo pudieras ver como si visualizaras un vídeo, ¿no? Y escoge de ahí
los momentos que consideres los más perturbadores. Y a veces simplemente con decir qué momentos escogerías como los más difíciles, los más perturbadores, ¿no? De todo lo que me has contado. Y es que enseguida el paciente te va a decir, los va a identificar y los tiene siempre bastante claros, aparte de que cuando los ha ido narrando y lo habéis ido trabajando juntos, es que tú mismo y tú misma te vas dando cuenta, ¿no? Lo ves cómo cambia, cómo se desborda en ese momento, cómo necesita los Kleenex y cómo está claramente más bueno, con una reacción mayor, ¿no? En determinados momentos. Pero bueno, esto es una característica, esos dos tipos de diana, y luego la idea de eh, ofrecer contención y ofrecer seguridad. Por un lado, al clínico, nuevamente insistiendo en que se estructure en 8 fases para que haya esa sensación bueno, pues de esto lo controlo, pues es algo paralelo, equivalente al protocolo estándar, pero también en relación con el paciente, porque vamos a estar haciendo todo el rato lo posible, como siempre, porque el paciente esté dentro de la ventana de tolerancia, del margen de tolerancia y por lo tanto garantizando atención dual. Y como última cuestión, evitando o regulando al máximo las asociaciones, ¿no? Para que, para que eso no conecte con otras cosas, se nos vaya y de pronto abramos una caja de Pandora que no queremos de ninguna manera abrir o que conecte con otras cosas desagradables en su historia, que no es el momento de trabajar, ¿no? Yo con esta paciente, por ejemplo, que no es una paciente mía, porque, bueno, si tú vas a utilizar algún tipo de protocolo de este tipo, de estos, de sensibilización de EMD con una paciente o un paciente tuyo que ya lleva meses contigo en terapia o semanas, lo que sea, pero que vive de pronto un acontecimiento que tú quieres y que te parece que es oportuno procesar de esta manera para que efectivamente se vaya eh, garanticemos que se revierte el shock inicial y que se va a poder activar el sistema de procesamiento de la información, pues a lo mejor no te importa demasiado que conecte con otras cosas, incluso te puede parecer hasta oportuno que lo vivido aquí y ciertas emociones y ciertas cogniciones asociadas al acontecimiento reciente, pues le lleven a momentos anteriores. Puede ser hasta útil, pero tú sabes hasta dónde le puede conectar, sabes, conoces perfectamente bien ya la historia de esa persona, has hecho una buena evaluación, has hecho un vínculo, estás ya trabajando con él o ella desde hace meses y entonces, bueno, pues es diferente el cómo te posicionas a la hora de regular esas asociaciones. De hecho, bueno, pues puede ser, insisto, hasta útil y él o ella incluso pues también puede en un momento dado tener insights en relación con por qué esto está siendo especialmente difícil para mí. Y claro, pues es que me doy cuenta del parecido que hay entre esto y esto otro que vivimos, es que viví y que ya hemos hablado, que hemos trabajado, lo que sea, ¿no? Pero cuando estás atendiendo en urgencias a alguien, como es el caso de esta paciente que yo he visto, solo para trabajar concretamente esto, que no sé nada más que las 4 cosas que primero, antes de trabajar con ella, pregunto en ese elaborar mínimamente una historia y prepararle para empezar a trabajar con la estimulación bilateral, pues ahí no conviene para nada, lógicamente, ¿no? Que se conecte con algo anterior ni que se abran cajas de Pandora que no es oportuno que se abran ahí, ¿no?
Entonces, resumiendo este protocolo, Elan Shapiro lo que hace es dividirlo en tres fases. Una fase A sería equivalente a las fases 1 y 2 del protocolo estándar, y entonces sería lo equivalente a historia sería recoger información sobre la gravedad, la motivación del paciente o la paciente y su fuerza, ¿no? Fortaleza, el nivel de fortaleza que te parece que puede tener en ese momento. Ahí se propone el uso de la escala de impacto del suceso, que ya conoces si has hecho el curso de trauma conmigo y que tienes entre la documentación. En esa escala lo que se hace es valorar en una escala Likert los síntomas relacionados con trastorno de estrés postraumático, los tres grandes bloques de síntomas, ¿no? Síntomas intrusivos, síntomas de activación y síntomas evitativos. Y entonces se ve el nivel, ¿no? de eso, de impacto y cómo está. Y ahí puedes ver, pues, en fin, tener un punto de partida sobre el que empezar a trabajar. Nosotros esta escala de impacto del suceso la utilizamos en la evaluación normal con nuestros pacientes, pero yo no la utilizo cuando voy a trabajar en general, no la utilizo cuando voy a trabajar en trauma reciente o en emergencia, ¿no? O en urgencia. La fase 2 que es la fase de preparación, pues implicaría el intentar utilizar con esa persona algún tipo de recurso de estabilización que, bueno, pues que puede tener que ver dependiendo de cómo esté, ¿no? Con traerla al aquí, a la hora, explicarle un poco lo que vas a hacer, lo oportuno de hablar de ello y de pensar en ello, que puede confiar, que todo ha pasado. Puede pensar en instalar alguna cognición positiva, ¿no? En relación con el estás a salvo y esto ha pasado ya, eso, intentar ese enraizamiento eh, basado en el estás aquí, ahora conmigo, a salvo, esto ha pasado. Y nota tu presencia y la mía, ¿no? Utilizando pues cuestiones que se usan para revertir disociación o para garantizarte eso, ¿no? El estar presente, apriétame las manos fuerte, empuja los pies contra el suelo para eso, para notarte, para sentirte, para saberte aquí y ahora. Puedes utilizar algo que tenga un olor fuerte, algún frasquito de un aroma fuerte que suele siempre traerte aquí enseguida, ¿no? Ese tipo de cuestiones o alguna otra herramienta que puedas pensar que tengas entre tu caja de herramientas como recurso de estabilización. Los principales serían estos, ¿no? Y entonces ya pasaríamos a la fase B, que es trabajar con el episodio, ¿no? Pero con el episodio combinando nivel macro y micro. Primero la narrativa con estimulación bilateral, con lo cual lo que estás haciendo es desensibilizando, luego el pasar a micro, haciendo esa búsqueda a Google para localizar los puntos de perturbación y sabiendo que luego todo punto de perturbación va a ser diana para trabajar con EMD, pasando por EMDR pequeña y EMDR. Lo de EMDR pequeña lo veremos cuando expliquemos el protocolo de aumento de ventana de tolerancia en el próximo vídeo, pero es algo que desarrolló Roy Kisling y que es una idea que a mí me parece fantástica. Es un puente entre lo que es desensibilización y ya desensibilización y reprocesamiento. Lo vemos despacio en el próximo vídeo. Y luego ya sí que una vez que hemos terminado con esto pasaríamos al nivel macro del episodio, donde ya se trata de instalar la cognición positiva en relación con todo el episodio, donde ya se llevaría a cabo el escaneo corporal.
un cierre y una conclusión en relación con el episodio y un posible seguimiento que supondrían claramente un equivalente entre las fases 5, 6, 7 y 8 del protocolo de MDR estándar, ¿no? Mientras que en la fase B, pues estaríamos cuando hacemos el momento micro, pues estaríamos trabajando con fases 3, 4, 5 y 7, porque al ir trabajando, o sea, no haríamos escaneo corporal, al ir cogiendo cada uno de los puntos de perturbación, construiríamos unices, haríamos medición, luego de sensibilización, o sea, fase 3, fase 4, después instalamos una cognición positiva y cerramos ese episodio, pero luego vamos a trabajar con otro y con otro y con otro. Así que el escaneo corporal en este momento no se da hasta que ya se pasa al nivel macro, donde ya sí, ya se da por terminado y ya tiene sentido el escaneo corporal, el cierre y el seguimiento. ¿Vale? Entonces, este sería el resumen de este protocolo, que a mí me parece un protocolo muy, muy atinado y que tiene mucho que ver con el desarrollo de algunos de los protocolos que yo he ido generando en los últimos años, porque me parece una forma muy, muy exitosa de utilizar la estimulación bilateral en diferentes momentos en la terapia, y no solo cuando estamos hablando de trauma reciente, sino cuando estamos hablando de trauma, de historia traumática, de trauma complejo, por ejemplo, de historia traumática, historia vital, y estamos trabajando con toda la vida del paciente. Entonces, para resumir y terminar y cerrar aquí, que se está haciendo muy largo el vídeo, ¿cuáles serían las características de los protocolos de intervención en crisis? Aunque vamos a volver un poquito sobre ello en el próximo vídeo. Pues que son protocolos de desensibilización, no se busca reprocesamiento. El objetivo fundamental es la disminución de la intensidad de la perturbación, ¿no? de esa experimentación emocional, que eso nos garantice atención dual y que disminuye el sufrimiento. Buscan conseguir el afecto apropiado, ya lo hemos comentado, ¿no? El que va a resultar adaptativo para seguir avanzando en las etapas del duelo y permitir que funcione adecuadamente el sistema de procesamiento de la información. Se basan en la narración, en las narrativas, ¿no? en poder narrar y de esta forma ir resignificando lo vivido después de simplemente experimentar un shock y que la única idea, la narrativa sea muy fragmentada y la única idea que venga a la cabeza sea la de mm, o sigo en peligro o esto me ha roto y ya de aquí ya no salgo, ¿no? Esto no hay quien lo supere, ¿no? Entonces, esto va a permitir ir acercándose un poquito más a sostener esa experiencia interna y contrarrestar ese shock y estas primeras creencias asociadas a ese estado de shock. No. Por eso es importante el conseguir la generación de creencias positivas, tanto para trabajar inicialmente e ir disminuyendo ese estado de shock, como para eh, eh, darle un sentido y una visión global y unificada a lo vivido, contrarrestando, como decía, esa idea que es muy generalizada cuando ocurre algo así de esto que me ha pasado me rompe, me ha roto y yo ya no voy a volver a ser la misma, el mismo y esto es horrible, me quiero morir y yo no hay quien pueda con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues que a partir de ahí la cognición que se instale sea la de, bueno, esto es terrible, es tristísimo, eh, yo no voy a volver a ser la misma, pero puedo con ello y voy a poder salir adelante y voy a incluso a intentar que esta experiencia, bueno, pues me ayude de alguna manera a encontrarle algo positivo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sería, como comentaba, el crecimiento postraumático? En resumen, lo que se consigue con su aplicación es colocar al paciente en una situación emocional óptima, con el afecto apropiado, como hemos comentado, ¿no? Por estar dentro del margen de tolerancia, manejando una idea empoderante, puedo hacerme cargo, soy capaz de afrontarlo, esto no va a poder conmigo, que le permita seguir avanzando en el procesamiento, bien sea solo, ya que, bueno, pues ya está, ¿no? Ya he hecho el trabajo tal, ahora ya, pues ya tengo que ir haciendo yo mi duelo, o bien con el terapeuta, ¿no? Esta persona a la que yo he estado tratando, pues estuvo 3 sesiones conmigo, ahora lleva un par de semanas o 3 sin venir, la veo la semana que viene y no va a hacer terapia conmigo, simplemente haré un par de sesiones más de seguimiento y sabe que si necesita cualquier cosa me puede llamar, pero irá elaborando el duelo y progresando y pasando por las distintas etapas que tiene que ir pasando ella sola en principio, con sus recursos y con su familia y sus amigos y su pareja y lo que tiene ella sin terapeuta en principio, ¿no? Entonces, bueno, le va a permitir, lo que hemos hecho le va a permitir seguir con su sistema de procesamiento de la información activo para que se procesen y se digieran, ¿no?, adecuadamente esos acontecimientos perturbadores y que la experiencia acabe convirtiéndose en aprendizaje. Así que bueno, hasta aquí esta introducción en relación con estos protocolos, con las características, un poco con la historia, a raíz de qué han ido surgiendo. Y ahora en el siguiente vídeo veremos los nuestros, cómo hemos ido diseñando nosotros nuestra particular manera de manejar estos protocolos de urgencia, de atención en trauma reciente, en crisis, en trauma agudo o como queramos llamarlos. Te veo entonces en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.